Todos creíamos que la Nintendo Switch 2 iba a cambiarlo todo, que los gráficos serían perfectos, la pantalla inmersiva y que nada volvería a ser igual, pero la realidad es muy diferente. Desde el lanzamiento de la primera Nintendo Switch, los fanáticos han soñado con una consola que arreglaría todos los problemas que tenía la Switch original. Ahí fue cuando llegó la Switch OLED, la cual para muchos fans no mejora en casi nada. Pero con la Switch 2 todos creían que esto sería diferente, que arreglarían el problema del Joy-Con Drift y que la consola sería mucho más potente y más, pero la decepción llegó rápido cuando nos presentaron la famosa y tan esperada Switch 2, la que según Nintendo era la consola perfecta. Y no solo no arreglaron el problema del drift, sino que la potencia, aunque sí aumenta, todavía no está ni cerca de ser la más potente del mercado. Y por eso en este video vamos a ver lo que todo fan de Nintendo quería que estuviera en la Switch 2, desde que empezaron las filtraciones. Así que si quieres descubrir cómo sería la Nintendo Switch 2, si Nintendo le hubiera hecho caso a sus fans, pues quédate porque aquí vamos a decir todo, sin filtros. Así que ponte cómodo porque esto apenas comienza. Primero hablemos de lo que todos esperábamos. Lo primero que muchos esperaban eran los Joy-Cons con tecnología Hall Effect, porque desde la primera Switch, el famoso Joy-Con Drift ha sido un dolor de cabeza constante y sobre todo muy costoso para los usuarios. Si sufrías de este problema, solo tenías dos opciones. La primera era intentar reemplazar el joystick tú mismo, con el riesgo de dañar algún cable o componente importante. La segunda era pagar casi $80 por un control nuevo, que en muchos casos podía empezar a fallar nuevamente con el tiempo. Otra cosa que los fans de Nintendo se habían quejado de la Nintendo Switch y que querían que fuera mejorada en la Switch 2 era la ergonomía de la Nintendo Switch, pues al tener una parte trasera completamente plana al poco tiempo ya se comenzaba a sentir incómoda la consola en la mano. Esto era algo que en otras consolas del mercado ya se había solucionado desde hace mucho tiempo, añadiendo un agarre parecido al de un control tradicional y más cómodo. Y claro, otro problema enorme que tuvimos con la Switch original fue el precio de sus juegos. Desde el primer día fueron carísimos. Imagínate esto, pagar $70 por un juego de Mario que en realidad es un port de la Wii U. Y lo peor, te lo vendían como si fuera totalmente nuevo. O el caso de Mario Kart, básicamente el mismo de la Wii U, con unas cuantas pistas extras y nada más. Dime en los comentarios, ¿tú también sentiste que Nintendo nos estaba cobrando demasiado por lo mismo? ¿O crees que valió la pena? Y si creías que el drift era un problema exclusivo de los Joy-Cons, pues déjame decirte que estás muy equivocado, porque desde la primera Switch el famoso Pro Controller también carga con esta maldición. Muchos jugadores reportaron que después de unos cuantos meses de uso, los joysticks empezaban a fallar, moviéndose solo sin que nadie los tocara. Y lo peor es que en muchos casos la única solución terminaba siendo comprar otro control nuevo. Otro de los grandes problemas de la Switch original fue su interfaz, y ojo, no solo porque fuera aburrida y demasiado básica, sino porque además resultaba lenta y muy limitada. Los fans esperaban algo mucho más completo, incluso soñaban con que Nintendo retomara lo que ya había logrado en consolas anteriores, como la Nintendo 3DS. Porque seamos sinceros, en la 3DS teníamos de todo: navegador, una app de música que funcionaba increíble y temas personalizables, y un menú mucho más vivo. Y la gran pregunta siempre fue, ¿por qué en una consola más moderna terminamos teniendo menos? Y si creías que solo los problemas físicos importaban, también estaba la falta de un sistema de logros. Mientras en consolas como Xbox o PlayStation podías desbloquear logros, presumir estadísticas y sentir que cada juego tenía metas claras, en la Switch original no existía nada de eso. Algunos juegos tenían logros internos, pero no había un sistema global que realmente motivara a los jugadores. Y por último, y que es quizás el mayor problema de la Switch original, el cual es su batería. Aunque no dura poco, el problema real está en el tiempo de carga. Imagínate esto: tener que esperar 2 o 3 horas para que se cargue por completo tu Nintendo Switch. Y aunque la puedes estar cargando en el dock en un escenario donde estés fuera de tu casa y solo hayas traído la Switch y el cargador, esto sí se volvía un problema enorme.
Pero cuando la Nintendo Switch finalmente llegó, ¿cumplió las expectativas? Analicemos lo que ofrece. Muchos esperaban que la Switch 2 trajera finalmente los Joy-Cons con tecnología Hall Effect, eliminando el temido drift. Pero la realidad es que Nintendo no implementó esa tecnología en los nuevos controles. Aunque los joysticks son más grandes y suaves, usan el mismo sistema de potenciómetros que los Joy-Cons originales. Y no es solo teoría. Usuarios como Nerdleak Racing en Reddit reportaron que, tras solo 2 días de uso, su Joy-Con izquierdo ya mostraba signos de drift. Intentó arreglarlo, pero no tuvo éxito y tuvo que enviarlo a reparación. Otros jugadores también han compartido experiencias similares, mostrando que el problema persiste. Así que, aunque Nintendo prometió mejoras, el drift sigue siendo una amenaza real para los jugadores de la Switch 2. Con la llegada de la Switch 2, muchos fans esperaban que la comodidad y la ergonomía dieran un salto definitivo, imaginando un soporte trasero tipo Steam Deck o un diseño más ergonómico que hiciera largas sesiones de juego más cómodas. La realidad es otra. Sí, algunos usuarios notan que la consola se siente mejor gracias a sus materiales más premium y a un tamaño más grande, pero la experiencia sigue teniendo sus límites. Después de jugar un rato, la consola empieza a sentirse incómoda e incluso un poco pesada, recordándonos que la ergonomía perfecta todavía no ha llegado a las consolas de Nintendo. Y si pensabas que con la Switch 2 por fin bajarían el precio de los juegos, olvídalo. De hecho, muchos títulos subieron de precio. Imagínate pagar casi $80 por un nuevo Donkey Kong. Sí, la consola trae juegos increíbles, como Cyberpunk para Switch 2, pero el precio de estos nuevos títulos hace que cualquier fan lo piense 2 veces antes de comprarlos. La expectativa de precios más accesibles quedó completamente olvidada. Cuando Nintendo presentó el nuevo Pro Controller para la Switch 2, muchos fans esperaban que al menos los joysticks tuvieran Hall Effect, el tan pedido sistema que casi elimina el drift. Y sí, este control mejoró en varios aspectos. Es más cómodo, tiene botones traseados programables y hasta un puerto para audífonos con cable. Pero los joysticks siguen siendo analógicos, sin Hall Effect. Y aunque todavía no hay reportes masivos de fallos, es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen a mostrar problemas similares al del Pro Controller de la Switch original. Y por si fuera poco, la interfaz de la Switch 2 sigue siendo aburrida y limitada. Sí, es más rápida y no se traba como la Switch original, pero los fans que soñaban con un menú al estilo de la Wii U se quedaron con las ganas. Más apps, personalización o funciones integradas. Nada de eso llegó. Cumple lo mínimo, pero no emociona ni sorprende. Con la Switch 2, muchos fans esperaban que finalmente un sistema de logros al nivel de Xbox o PlayStation, donde cada logro, por pequeño que fuera, tuviera su recompensa, un personaje exclusivo, un mensaje especial o algún bonus dentro del juego. La realidad es que esto no llegó. Aunque algunos juegos tienen logros internos, no existe un sistema integrado en la consola, donde puedas ver tu progreso global o presumir tus logros en tu perfil, como ocurre en Xbox. La expectativa de sentir que cada partida cuenta y que tu esfuerzo es reconocido quedó completamente olvidada. Y si pensabas que la nueva Switch 2 traería un sistema de carga rápida al estilo de los celulares, pues déjame decirte que estás muy equivocado. Aunque ahora el cargador es de 60 watts, la consola sigue tardando entre 2 y 3 horas en cargarse por completo. La expectativa de enchufar y jugar en minutos quedó completamente olvidada. Y si este análisis te ha gustado y quieres mantenerte al día con comparativas y análisis profundos de las consolas portátiles, suscríbete al canal. No siempre te diré lo que quieres escuchar, pero sí lo que realmente necesitas saber. Y así es como la Switch 2 nos mostró que aunque Nintendo ha hecho mejoras, muchos de los sueños y expectativas de los fans todavía no se cumplen, desde los Joy-Cons hasta la interfaz y los precios de los juegos. Hay cosas que siguen dejando a los jugadores con ganas de más, y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos puntos te decepcionó más? ¿Crees que Nintendo puede arreglarlos en el futuro? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte.
Y si quieres seguir explorando el mundo de las consolas portátiles, no te pierdas mi video anterior, donde ranqueo las 6 mejores consolas portátiles para este 2025. El video estará apareciendo aquí arriba. Nos vemos en ese video. Adiós.